Coliseo romano cabían 70.000 personas. Imaginémonos la organización y logística para que las autoridades romanas condujeran a 70.000 individuos. Seguramente la parte vial era un verdadero problema. Por eso la cultura actual le debe al César romano el ejercicio de leyes que agilizaron el tránsito y redujeron mucho los atascos viales. Entre sus regulaciones, el emperador estableció que durante los atascos las calles no pudieran ser transitadas por transportes comerciales hasta la noche. Se permitía el tránsito a pie y el tránsito en andas, que eran camas sobre las que una persona era transportada por sus esclavos. El problema de los atascamientos se debía en buena medida a la presencia de vendedores ambulantes. Quizás en los Estados Unidos y otros países eso no ocurre mucho, pero en España es algo muy común. Nosotros lo sabemos. Muy bien, lo sabemos. Es el pan de cada día. En materia de comida, los romanos dividían sus comidas en tres. 1, desayuno, 2, comida y 3, cena, de los cuales la última era la más importante. Hoy en día, la distribución de las comidas depende de la cantidad de integrantes en una familia. Durante el desayuno se comían normalmente queso, verduras, pan y lo que había quedado de la cena de la noche anterior. Luego venía un aperitivo que se compraba en la calle y se consumía a buen precio antes de la hora de la comida. La cena, llevada a cabo en el domus, casa, era opulenta para la gente más adinerada, quien normalmente comía recostada sobre triclinios en compañía de sus invitados. Los siervos, además de acercar los alimentos una vez terminada la cena, se acercaban con agua para lavar las manos de los invitados y atenderlos para que descansaran un poco. Algunas familias otorgaban algún espectáculo durante la cena. Se tocaba música, se recitaba poesía o se narraban historias. Cabe mencionar que las personas en todas las comidas usaban las manos, pues aún no existían los cubiertos ni los modales de mesa que hoy conocemos. Respecto a la vestimenta, es importante mencionar que la de Oriente era muy diferente de la vestimenta de Occidente, donde por lo regular las personas vestían con cierta homogeneidad. El indumento básico era la túnica, un vestido rectangular atado a la cintura mediante un cinturón. En Galilea también se usaban túnicas para vestir, pero eran muy diferentes de las túnicas romanas. En Roma, los hombres llevaban la toga por encima del hombro, la cual podía ser de dos tipos. Una, praetexta, con un borde de púrpura reservada a las autoridades políticas y a los adolescentes. 2, virilis, totalmente blanca. Por tanto, era posible identificar a ciertas personas con base en su vestimenta, cosa que hoy en día se ha ido perdiendo. Ambas togas dejaban libre el brazo derecho y, por tal razón, no eran tan cómodas, así que las personas necesitaban la ayuda de un esclavo para ponérselas, pero poco a poco fueron sustituidas por el pallium, que era una especie de manto más corto e informal. Para las mujeres había una túnica que llegaba hasta los pies y debía tener sobre sí una tela rectangular llamada estola. Cotidianamente las mujeres vestían la palla, que era un manto de grandes dimensiones con el que incluso podían cubrirse la cabeza. Entre las mujeres pudientes existía una gran pasión por las joyas, las cuales eran símbolo supremo de elegancia. Por eso es bueno recordar el siguiente pasaje. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Soy Francisco Santiago, obrero de la iglesia del Pesebre, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Buena, Timoteo 2:9. Cuando era pequeño, recuerdo que hace muchos años, sobre todo cuando era niño, se usaban muchas joyas reales. Hoy en día, con la gran cantidad de tiendas de China, casi todas las personas usan joyas, aunque desconocemos si son reales o no. Lo mismo sucede con los diamantes. Lo que intento decir es que en la época de Roma las joyas no eran de fantasía. Todas eran reales y solo las podían adquirir los adinerados. Los romanos habían logrado que sus modas se volvieran un tanto globales. Por eso Pablo escribe a Timoteo de qué manera debían guiarse las mujeres para ponerse una vestimenta decorosa. Esto es muy similar a nuestra actualidad, pues los medios de comunicación dictan a nivel global cómo debe vestirse la gente para encajar en la sociedad. Solo en lugares remotos podemos apreciar a grupos distintivos que se visten sin la influencia de los grandes países. Los niños en Roma eran semejantes a los adultos en vestimenta, salvo que usaban algo llamado bulla, una especie de medallón que se colgaba en el cuello a los pocos días de nacidos y que era reservado solo para los hijos de los libertos.
Esta bulla era quitada a los 17 años, cuando la persona pasaba de la juventud a la edad adulta y se ofrecía a las divinidades protectoras del hogar durante la ceremonia en la que se dejaba de usar la toga praetexta para comenzar a portar la toga virilis. Gracias a las distintas vestimentas era posible identificar a los libres, esclavos, jóvenes, adultos, políticos, mujeres, etc. Esto nos enseña que en la ropa había un objetivo referente al estatus. Dicho de otra manera, la vestimenta hacía muchas más cosas que solo arropar el cuerpo desnudo. Vale la pena mencionar unas cuantas palabras sobre los peinados. Santiago, obrero de la iglesia del pesebre. Es evidente que solo les comentaré lo más interesante que yo personalmente creo y estoy convencido de que será de bendición. En aquellos tiempos, los espejos existentes no eran fabricados como los de ahora, sino que estaban hechos de bronce, por lo cual la gente no se reflejaba con claridad. Esto hacía que fuera muy difícil peinarse, así que, sobre todo en el caso de las mujeres, eran las esclavas quienes se encargaban de peinarlas y sinceramente hacían un trabajo espectacular. Pero ahora, cuando una mujer se peina, elige que su peinado concuerde con la ocasión. El problema no radica en ello, sino en que se vuelva ostentoso, es decir, que llame la atención con toda intención. Ya desde la época de Pablo existía este ánimo entre las mujeres cristianas. Y el problema no atañía únicamente a las mujeres, pues había una gran preocupación entre muchos esclavos y libres que se convertían al cristianismo, cómo debían vivir en adelante para mostrar una buena vida. Por eso el pasaje que citamos arriba, 1 Timoteo 2, 9 y se sigue, funcionaba para dar un pequeño protocolo para conducirse como personas cristianas, especialmente en el caso de las mujeres. Ahora bien, es cierto que algunos estilos en la vestimenta o el cabello pueden prestarse a juicios subjetivos entre diferentes iglesias cristianas, sobre todo cuando lo pensamos en varios territorios cuya cultura conlleva choques con la cultura de otro sitio. Me ha tocado experimentar choques cuando llego a iglesias de otros países y observo que la vestimenta, de acuerdo con mi juicio, no es la apropiada. Es problemática cuando se trata entre iglesias de una misma región, ya que todos los congregantes tienen criterios más o menos semejantes. ¿Qué criterio podrían seguir a mi juicio las personas para vestirse y peinarse? Uno muy simple. Si este estilo se puede ver mal en un ministro, en mí tampoco se va a ver bien. Así de simple. Y esto no se trata de aplicarlo nada más a las mujeres o nada más a los hombres. Es difícil evaluarnos a nosotros mismos para afirmar que quizás estamos siendo ostentosos o excesivos con nuestro atavío. Pero es muy fácil evaluar a las demás personas. En cuanto a la educación en el Imperio Romano, esta no era de carácter público hasta que los romanos comenzaron a promoverla así. Con la educación pública, los hijos recibían una enseñanza de 3 materias: aritmética, escritura y lectura. Luego de ello, los que deseaban seguir con sus estudios debían pagar para incursionarse en el campo de la oratoria, que era usada para desenvolverse en el terreno de la política. Por tanto, aunque había acceso público a ciertas materias, la formación de la mayoría de los hijos quedaba trunca. Quizás nos parezca algo irrelevante, pero pensemos en nuestro propio panorama. ¿Suficiente con que una persona supiera trabajar, con que fuera mano de obra, pero ahora ya no? Pues se piden más requisitos educativos a medida que pasa el tiempo. En el caso de los Estados Unidos actualmente, incluso el trabajo más simple demanda que las personas hayan acabado la secundaria. Los maestros de educación pública eran modestos, a menudo improvisados, y daban sus clases en lugares de negocios, como en trastiendas o bajo algunos pórticos. Los hijos de familias de clase alta tenían maestros privados. Desde antes de Jesucristo, en el sector privado se abrieron escuelas cuyos docentes eran gramáticos encargados de enseñar literatura a los más jóvenes, para después instruirlos, como ya dijimos, en la retórica y oratoria. Esto siguió siendo así hasta que llegó la reforma que Vespasiano encargó a Quintiliano, quien fue un famoso rector y el primer docente público de la historia. Imperio Romano. Vamos a centrarnos en temas más centrales y puntos que creo que a nosotros nos van a gustar más, temas curiosos como por ejemplo el agua y los acueductos. Vamos a ver cosas muy interesantes. Creo que la política de Roma no todo el mundo está dispuesto a escucharla y a saber de ella. Así que bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Francisco Santiago, como bien sabéis, soy siervo del Señor Jesucristo, un obrero que pertenece a la Iglesia del Pesebre, y para mí será un gusto compartir con ustedes la historia y cultura de Roma.
1. El agua en Roma. El agua sirve para beber, cocinar, asearnos, regar cultivos, etc. En Roma y en Oriente Medio, el agua era símbolo de prosperidad y vida. Hoy en día es relativamente común que las personas tengan cisternas en sus hogares, pero en el primer siglo de nuestra era, solo las personas adineradas podían costear una. Pensemos un momento en la complejidad para dotar de agua durante aquella época a toda la gente del territorio romano. El Imperio Romano proveyó de agua a todos los que estaban bajo su gobierno gracias a los acueductos, que en ese tiempo se construían al aire libre y no de forma subterránea. Esto se hacía así para evitar la contaminación del agua en el subsuelo, además de que en ese tiempo los romanos no contaban con la tecnología para identificar sensorialmente lo que había debajo del suelo a fin de trazar correctamente un camino para el agua. Aún así, Roma fue capaz de construir acueductos que, a lo largo de más de 800 kilómetros de longitud, hacían correr el agua hacia todas las montañas de Italia. Los acueductos que podían ser observados a simple vista por cualquier persona. De hecho, esta exposición de los acueductos presentaba un peligro, pues los enemigos de cualquier nación tendían a contaminarlos o a someterlos. A causa de esto, los acueductos romanos, que se construían por fuera a unos 10 o 15 metros de altura, eran constantemente protegidos para evitar la contaminación del agua. Imaginemos la complejidad para proteger 800 kilómetros de agua en esos tiempos. Así como hoy nos resultan vitales el Internet y los teléfonos celulares, el mismo carácter vital tenía el agua para la cultura romana. Es más, actualmente en Italia hay por todas sus calles muchísimas fuentes naturales de agua, a través de las cuales el agua está corriendo durante todo el día. Las personas pueden acercar sus botellas y llenarlas con este líquido. Los que vivimos en España enfrentamos la realidad de gastar mensualmente una parte de nuestro sueldo para beber agua embotellada. En cambio, en Roma el agua era totalmente gratis, lo cual resulta increíble para un imperio de tal magnitud. Dentro de este tema del agua tenemos otro asunto interesante, los baños públicos en Roma, los cuales debían suplir el agua para las necesidades fisiológicas y para la higiene personal, con agua fría y caliente. Estos baños públicos contaban con un calidarium, lugar de aguas termales, un gimnasio muy usado en aquellos tiempos, una zona de vestuario, un frigidarium o cuarto frío. Como podemos darnos cuenta, las saunas son una herencia del calidarium. Por eso nos impresiona tanto que haya existido tanta agua gratuita para todas las áreas de los baños públicos en Roma. Como sistema de calefacción, los romanos destinaban esclavos que se encargaban de recolectar madera para hacer un fuego constante que cumplía diferentes funciones: mantener calientes las áreas termales, evitar el congelamiento de tuberías y proveer vapor. Los pisos de los baños estaban hechos de cerámica y mármol, materiales que por naturaleza son fríos. El sistema de calefacción se encontraba debajo de los pisos, los cuales estaban agujerados para que fluyera el vapor y los pies de las personas experimentaran una temperatura agradable. Como dato curioso, en ciertas ruinas de Éfeso hubo un baño perteneciente a una persona rica, la cual lo donó a sus esclavos cristianos para que pudieran reunirse en él a adorar los domingos. Por este motivo, algunos baños en ciertos lugares se convirtieron en pequeños lugares de reunión cristiana para los esclavos. También los famosos jacuzzis, los chapoteaderos y aún los conocidos spas son herencia de los romanos. Tan representativos que incluso el rey Herodes, tras visitar Roma, destinó espacios en sus construcciones para tener los suyos propios. Los baños públicos eran parte de la vida romana, porque las personas se encontraban allí para platicar, relajarse y tener un tiempo de dispersión. Sin embargo, es cierto que los baños eran espacios en los que podía desarrollarse la promiscuidad debido a la desnudez. Mencionaremos de nuevo el Coliseo, en cuyo interior había diferentes secciones en las que la gente se sentaba de acuerdo con su estatus social. La gente ubicada en las gradas inferiores era la más importante y por lo tanto contaba con la mejor vista. Hasta el día de hoy, la lógica en los conciertos o eventos es la misma. Los boletos más caros otorgan un lugar más cercano para ver el espectáculo. Cuando se habla de la inauguración del Coliseo, de manera conjunta se habla de los primeros 100 días de espectáculo, de los cuales Pablo ya no fue testigo.
Sabemos de la existencia de estos 100 días porque muchos escritores romanos, entre ellos Séneca, los mencionan. Durante ese tiempo se llevaron a cabo las famosas venatione, que eran cacerías a la vista del público. Fueron cazados 11.000 animales exóticos y salvajes, entre ellos leones, osos y leopardos. Un espectáculo así en la actualidad sería una locura para las comunidades protectoras de animales, además de poco llamativo para la generación de los milenios, porque a ellos ya no les llama la atención cómo actúan los animales, sino cómo actúa el hombre. Si comparáramos nuestra generación con la de los romanos del Coliseo, podríamos concluir que hoy en día somos más educados y respetuosos con los animales. Meter 100.000 animales en el Coliseo y sacarlos a espectáculo poco a poco debió ser una labor complejísima, pues no se trataba de animales pequeños, sino de grandes fieras. El área subterránea del Coliseo fue de gran ayuda, pues estaba construida a detalle respecto al espacio y las rampas. Los esclavos se encargaban de conducir a los animales enjaulados y liberarlos a la entrada de la arena. Se ha dicho que en ocasiones los animales quedaban sin comer durante un mes o más en completa oscuridad, lo cual agravaba su carácter salvaje. Además, se sabe que históricamente muchos cristianos murieron en el Coliseo bajo las garras de animales ayunos. ¿Por qué ocurrió esto último? Según parece, llegó un momento en que para los ciudadanos dejó de ser atractivo ver a hombres cazando animales dentro del Coliseo, así que los encargados de los espectáculos consideraron que sería más entretenido invertir el asunto para que entonces los animales cazaran a los hombres. Además de la cacería, otro espectáculo llamativo en el Coliseo era el de los gladiadores, cuya herencia dio lugar al nacimiento de la lucha libre y el boxeo, con la excepción de que los luchadores de hoy no pelean hasta morir, sino que hay encuentros programados. Había varios tipos de mirmillones, en cuya armadura parece estar inspirada la armadura de Dios en la epístola a los Efesios. En segundo lugar, los secutores. En tercer lugar, los equites y finalmente los catervarios. En las peleas de boxeo hay diferentes encuentros a lo largo de una misma noche. Primero se enfrentan rivales poco conocidos por la audiencia y al final aparecen los boxeadores estrella. La lucha libre sigue la misma lógica para dejarlo mejor al final. Lo mismo ocurría desde la época de los gladiadores. Primero salían unos cuantos en parejas, las cuales estaban conformadas por un peleador bueno y un mal gladiador. De manera que este segundo, en lugar de ayudar, le estorbaba a los gladiadores. Primero salían unos cuantos en parejas, las cuales estaban conformadas por un peleador bueno y un mal gladiador. De manera que este segundo, en lugar de ayudar, le estorbaba al primero a la hora de la lucha. En otras ocasiones había escasez de gladiadores buenos, así que se lanzaba un buen número de catervarios a la arena para que lucharan contra un solo gladiador. Todo espectáculo dado en el Coliseo se ofrecía con motivo de alguna celebración, ya fuera dedicada a una fecha o a una persona. La sangre era el espectáculo importante. Soy Francisco Santiago, siervo del Señor Jesucristo, obrero de la Iglesia del Pesebre. Continuamos. Pero son tesoros escondidos que no se ven a primera vista. Por ejemplo, leamos el siguiente pasaje. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay dos palabras que debemos resaltar en este pasaje: triunfo y olor. Términos que están emparentados con la victoria que llegaba a alcanzar un gobernador que aspiraba al trono del imperio. El ejército entraba marchando por Roma cuando algún gobernador estaba próximo a convertirse en emperador. De otra manera, el ejército no podía entrar a la capital, pues el Senado siempre albergaba la desconfianza de que al entrar los soldados a Roma, tomaran la ciudad y derrocaran a los senadores. Quien controlaba al ejército podía controlar Roma. Cuando un gobernador resultaba victorioso en cualquier empresa, se hacía merecedor de un arco del triunfo. Así pasó con Tito, cuando sofocó las rebeliones de Jerusalén y destruyó el templo. La persona victoriosa entraba en procesión a Roma, con las personas cautivas detrás de él. Mientras caminaba, el ambiente estaba sumergido en un aroma que provenía de mucho incienso ofrecido. Para la persona triunfante el olor significaba vida, pero para los cautivos era señal de muerte, porque sabían que iban a morir en el Coliseo.
Por eso hemos citado el pasaje anterior desde Corintios, pues en él Francisco Santiago identifica a Jesús como si fuera un emperador y a nosotros como partícipes de su victoria. O siervo del Señor Jesucristo, obrero de la iglesia del pesebre, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. 2 Corintios 2:15. Pablo utiliza en sus escritos, apelan a cuando el futuro emperador llegaba al templo de Júpiter, entregaba a este dios las ropas que con anticipación se le habían tomado. Entregadas las ropas, el vencedor decía, es por ti que yo gané. Debido a este acto se empezó a establecer un paralelismo entre los emperadores y los dioses romanos, por lo que después se creyó que aquellos primeros también eran divinidades. Sabemos que los ejércitos dividen a su personal en fuerza aérea, marina y fuerza armada. En el caso de Roma, durante sus pequeños inicios solo contaba con 2 legiones, cada una constituida por 3,000 soldados. Para engrandecerse como imperio era imprescindible que creciera el ejército. Con el paso de los años llegó a haber 60 legiones, a cuyos soldados no les pagaban un sueldo, sino que les ofrecían protección para sus tierras y sus familias. Roma estableció la paga para los soldados o, si así lo preferían, el ofrecimiento de la ciudadanía romana a cambio de pelear y ganar en un determinado número de batallas. Estos estímulos fueron benéficos para el ensanchamiento del imperio. Y en cuanto a batallas, tácticas y armamento, los romanos diseñaron torres, arietes, balistas y catapultas para las peleas, objetos de los cuales son herederas armas como el cañón. Francisco Santiago. Higiene y estética en Roma, en la Roma antigua. Los antiguos no conocían el jabón. Aunque una leyenda atribuye el descubrimiento del jabón a los galos, hay pocos datos fidedignos al respecto. Lo cierto es que el jabón aparece en Europa de la mano de los árabes, bien entrado el siglo VIII después de Cristo. Entonces, ¿cómo se lavaban los antiguos? ¿Solo con agua? ¿O recurrían a otros métodos? ¿Cómo eran las prácticas de higiene en el mundo clásico? La higiene entre los griegos y romanos era algo muy importante. No podía ser de otro modo, ya que una buena parte del día la pasaban en las termas. Una de las dependencias de las termas era precisamente la palestra, donde se practicaban diversos ejercicios, lo que hoy llamaríamos gimnasio o sala de fitness. Tras los ejercicios de la palestra, es lógico que los atletas sudorosos necesitaran una buena ducha. Para limpiarse bien se untaban el cuerpo con aceite, más o menos perfumado. El coste del aceite era diverso, como sucede hoy con los cosméticos, atendiendo a su calidad y aroma. En general, cada uno llevaba su aceite en una especie de recipientes esféricos llamados aríbalos, que solían llevar colgados a la cintura. En caso de pertenecer a una clase social modesta y no llevar aceite propio, podían recurrir a un aceite básico que les suministraba el entrenador de las termas, el magister. No debía ser ni perfumado ni de extrema calidad, pero al menos servía para limpiarse. Tras untarse con el aceite, frotaban su cuerpo con una fina arena con finalidad abrasiva. Es de suponer que también existían por cenizas, un claro precursor del jabón. Los egipcios usaban el natrón, una mezcla natural de carbonatos y bicarbonatos con múltiples aplicaciones, como en el proceso de momificación o para elaborar piezas de fayenza. El estrígilo, del latín strigilis, era un raspador de metal largo y fino, con forma parecida a una hoz pero sin filo. Dotado de un mango y una parte metálica acanalada, una especie de espátula curva semicircular, se utilizaba para frotar la piel y eliminar los restos de suciedad. Las materias liposolubles disueltas por el aceite y las hidrosolubles por el agua se eliminaban con este método. La arena realizaba una fina abrasión, un peeling, desprendiendo las células muertas epidérmicas. Por otra parte, el aceite restituía el manto ácido cutáneo y tenía finalidades emolientes. Además, en caso de estar perfumado, tenía una finalidad desodorante. El resultado, al parecer, no estaba mal. En la antigua Roma, la estética representó una verdadera obsesión. Cuanto más alto era el estatus de la persona, más cuidada era su apariencia. Maquillajes, perfumes o peinados no eran exclusivos del sexo femenino, sino que los hombres también optaron por embellecerse y cuidarse.